Profe. Bueno, Buenas tardes. vamos a ver el tema del examen. Uno de los errores que vi más comunes, es más, creo que todos cometieron ese error, fue el gráfico de las formas de onda. Me graficaron una señal senoidal rectificada para el caso del circuito del diodo. Y fíjense en ustedes que la fuente E es un símbolo de una fuente de continua. Entonces no interpreté dónde salía usted de la forma de onda senoidal. Ahí me surgió duda, digo, ¿dónde los estudiantes vieron una onda senoidal? Porque el diodo pasa rectificada, pero cuando es el caso de que la entrada, la fuente, es un generador de señal, viene de un transformador, pero venía de una fuente de continua que era de 10 volts. Entonces, la única diferencia son señales en continua que después de un tiempo de haber superado los umbrales de los diodos empiezan a conducir y empiezan a circular corriente en el R1 y en el R2. Pero no tenemos una forma de onda alterna ni una forma de onda rectificada. Es más, si ustedes lo simulaban en Tinkercad, forma de onda, por eso yo no interpreté por qué todos pusieron una forma de onda rectificada de media onda, de onda completa. No entendí de dónde habían sacado ese dato o ese error o mala interpretación. Después el otro que fue en el ejercicio 1 fue los valores de las resistencias. Al margen de que no conozcan los valores o que algunos hayan puesto valores que no eran de un K, sino que no se veía, no se observaba, lo cual yo interpreto bien, nadie logró sacar de forma correcta la resistencia total. Al no sacar la resistencia total, el análisis que se hizo fue totalmente erróneo. Me pasó, por ejemplo, que acá que dice 2,25, era como que en todas las resistencias caía 2,25 y eso no es cierto. Tenemos 3 resistencias en paralelo y en las 3 caen 2,25, pero en esta que está en serie cae la diferencia de 9. 9 menos 2,25, esa es la caída de tensión que cae en esta resistencia que está acá. Entonces, tampoco interpreté por qué había ejercicios en donde decían que la tensión era 9 volt en todas. No, acá por ejemplo, en este sí vale 9 mol en esta, 9 volt en esta, pero estos 9 volts se dividen en estas dos resistencias y se dividen prácticamente en partes iguales, por eso dice 4,48, que es casi 4,45, porque como las dos resistencias son iguales, la tensión se divide en forma equitativa. Eso también la idea de los, ¿cómo se dice? Instrumentos que se colocan, que en este caso el voltímetro, es para que tengan una manera rápida de poder dar solución y ver que ustedes estaban resolviendo de forma adecuada. Entonces, en estos ejercicios de la resistencia, la realidad es que no se llegó a resolver la misma de forma correcta. A ver. Cuando les toque hacer el recuperatorio, aprovechen el tiempo y que es asincrónico y verifiquen los resultados que le da usando Proteus y usando Tinkercad, pero no se queden con la duda y lo planteen así. Me pasó también que el punto que era de diseño de una aplicación de la pantalla del display de 17 segmentos, muy, como que no, muy por arriba lo vi resuelto.
En algunos casos fue como que sumaron la resistencia y ya está. No comentaron qué aplicación iban a hacer, iban a encender, qué secuencia o dónde se podía implementar directamente. Pusieron el display de 7 segmentos, la resistencia, hicieron un cálculo así y similar a lo que estaba en la presentación, una de las presentaciones y ya está. Tomen en cuenta que ahí se le está pidiendo una implementación, entonces aplíquenla bien. Bueno, aquel que tenía la posibilidad de simularlo y demás, bueno, yo acá más que nada lo voy a graficar para que lo trabajemos en conjunto el resistor. A ver. Bueno, a ver, vamos a resolver este primero. Vamos a analizar cómo están conectadas las resistencias y las leyes que podemos aplicar en función de conocer cómo está el circuito. Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes es reconocer el circuito. Esto tiene una protoboard, resistencias conectadas y ustedes lo que tenían que hacer era armar el circuito en el cual estaba. Por ejemplo, tengo estas dos resistencias que están conectadas como en serie o en paralelo. En paralelo. Están en paralelo. Después tienen estas dos resistencias que cómo están conectadas. Eso están en serie. Bien. No sé por qué me pasó ver fórmulas que aplicaban al revés, estaban en paralelo y la sumaban, estaban en serie y la multiplicaban. Bien, ahí está. Esto es lo primero que tenían que hacer ustedes. Agarrar, agarrar. Bueno, ustedes agarrar y armar el circuito. Y siempre se empieza de la parte que está más alejada de la fuente. Esto es una fuente de continua, una batería de 9 volts. No puede tener caídas de tensiones mayores a 9 volts porque los componentes resistivos no generan energía ni nada. Bueno, vamos a ver cómo está entonces. Pueden darle nombre a esta R si quiero R1, a esta la que sigue R2 y la que sigue, este es R2, así acá R3 y acá R4. Bueno, si todas valen 1 kilo ohm, es más, yo ni siquiera le dije que inventaran valores ni nada. Si usted me hubiese consultado hasta en el grupo, me hubiese dicho, profe, ¿sabe que le falta valorar la resistencia? Yo le hubiese pasado 1 kilo ohm. Al margen de eso,
Si ustedes pueden apreciar, todas tenían el mismo, las mismas líneas de colores. Podían dar valores, hubiesen dado los mismos valores a todas para facilitarle a ustedes. Miren, todas las resistencias son de 1 kilo. Pongamos el caso que no está. Profe, no se lo está escuchando. Se le escucha muy de fondo, profe, muy despacito. ¿Me escuchan mejor? Profe, no se escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí, un poquito. A ver, esperen, voy a abrir el celular. Debe ser eso. Ahí hay ingresos del celular. Bueno, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, profe, ahora se lo escucha bien. Bueno, cuando yo les dé el examen, que va a ser similar, no igual, pero sí similar, ¿qué van a agarrar ustedes? Pasan del circuito de la protoboard al circuito con símbolos. Sí o sí háganlo. Me pasó un parcial que directamente me mostraba y me completó la tabla. No tenía ni desarrollo, nada. Ustedes tienen que defender en la hoja todo el conocimiento que tienen. Si ustedes me entregan el circuito una tabla completada, yo no puedo valorar el desarrollo que tienen, ni puedo ver dónde se han equivocado, porque encima me han completado una tabla erróneamente. Entonces, sumen toda la información que tengan del ejercicio para que yo pueda agarrar y discriminar y decir, bueno, hasta acá llegó bien, se equivocó en la unidad, debe ser que puso mal el dato en la calculadora algo. Entonces, tomen en cuenta eso. Bueno, ¿cómo se resuelve? Siempre resuelvo de la parte más alejada. La parte más alejada son estas. Son estas resistencias. Entonces voy a empezar resolviendo estas dos resistencias. ¿Cómo están estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? ¿En serio? Entonces, ¿cómo obtengo la resistencia equivalente? ¿Se suma? ¿Se multiplica? ¿Cómo se hace? Se Se suma. suman. Se suma. Entonces yo voy a tener resultado de esas dos resistencias, una sola. Y me quedan tres resistencias, que ¿cómo están las tres? En paralelo. Bien, bien. R3 y R4. Acá le voy a llamar R3, 4 es igual a R3 más R4. Que si yo agarro y resuelvo, me va a dar un K más un K, ¿cuánto es? 2K. 2 kilos. Bien. Entonces, R1 y R2, ¿cómo están conectadas? Están en paralelo. ¿No es cierto? Estas siguen en paralelo y yo puedo agarrar y resolver el equivalente. Cuando tengan tres resistencias en paralelo, pueden trabajar la de a dos. Si ambas valen 1 kilo, ¿cuánto vale el equivalente? En paralelo. 0,5. 0,5, ¿no es cierto? Así es. 0,5. Entonces, vuelvo a dibujar.
Entonces tengo una y dos. Quedaron dos resistencias al final. Bien. Entonces, de R1 y R2, R1, 2, me queda esto. Y esta es R3, 4. Bueno, R1, 2 es igual al paralelo. El paralelo de dos resistencias que son del mismo valor es la mitad. Entonces, 0,5 kilo ohm. ¿Cómo está R1, 2 con R3, 4? ¿En En paralelo. paralelo o en En paralelo? paralelo. Entonces vamos a sacar el paralelo. El paralelo de esa resistencia, que va a ser la R total, es igual a R1, 2 por R3, 4 dividido R1, 2 más Más R1, R3, 3, 4. 4. Entonces, bueno, reemplazamos y ponemos 2 por 0,5 dividido 2,5. Se sobreentiende que estamos trabajando en kilo ohm. ¿Cuánto le da eso? Dividido 2,5. 0,4. 0,4 kilo ohm, o que es lo mismo, 400 ohm. Así es. Esa es la resistencia total, 400 ohm. Cuando ustedes tengan el parcial, ya tengo la resistencia total, me dice. Entonces les va a quedar un circuito. Profe, una consulta. ¿Sí? Si yo lo hubiera resuelto ahí como con las tres del comienzo, digamos que están en paralelo, resuelvo las tres resistencias en paralelo, ¿estaría mal? No, no tengo ningún inconveniente. Yo la resuelvo de dos en dos porque me pasa que muchas veces que cuando la resuelven de tres, no ponen bien el valor en la calculadora y pasan cosas mágicas. Que por ejemplo, esta en vez de darle 400 ohm, que acá Salen la voy otras a cosas. separar para que Pero no no estaría piensen que es mal, 4. digamos. No, bueno, ahí es 400 y voy a separar un poquito la palabra ohm, porque si no es como que piensan que la O y es un cero. Ahí está. 400 ohm. No, no estaría mal. Al finalizar el circuito le queda esto, una sola resistencia que mira a la batería de 9 volts. Ujú. Entonces, ¿entienden? Bueno, yo viendo este circuito, bueno, empecé con el de la protoboard. Pasé al esquema con símbolo. Luego empecé, bueno, R3, R4 están en serie, sumé 2K. R1 y R2 están en paralelo, como tiene mi valor 0,5K. Hago el paralelo de 0,5 y 2K, yo sé que el equivalente tiene que ser menor a la más chica. La más chica es de 500, me da 400 ohm, vamos bien. Una vez que yo saco la R total, puedo empezar a ¿qué? A calcular la corriente total. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿A qué es igual la corriente? ¿A qué es igual la corriente según la ley de Ohm? Voltaje sobre resistencia, profe. Exactamente. Sería 9 sobre Voltaje la resistencia. dividido R total. B Así, es 9 volt. Dividido R la total, que son los 400 ohm. ¿Cuánto me Ujú. da?
9 dividido 400. 0,0225. 0,022. 22, sí, ahí. Bien, entonces eso sería, a ver, 1, Y 2, sería 1, 3, sería 2 22,5 miliamperes. miliohm, ajá. Miliamperes. Miliamper, por decir. Claro, ya es amper. Entonces, Sí. ahí tienen la corriente total. Fíjense que en la tabla se les dio en el examen. Esta. Ujú. Yo la voy a poner acá la tabla. Y la vamos a ir completando. A ver. BCC, ¿qué resistencia ve? La total. La total me dio de 400, ¿no es cierto? Así es. Vamos Sí. a poner que la resistencia la vamos a poner en ohm. La tensión en volt y la corriente, bueno, este es en volt y la En corriente nos watts. va a dar en En amperes. miliamperes, En miliamperes. porque como ahora nos está dando esas magnitudes, la potencia seguramente nos va a quedar en miliwatts. El watts. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, la resistencia que ve la fuente de BCC es 400. ¿La fuente de cuánto es? De 9. De 9 BCC es de voltios. 9 voltios. La corriente que pasa por BCC es la total, que es De 22,5 22,5 miliamperes. miliamperes. ¿Puedo calcular potencia? Sí. La Sí. potencia es igual a tensión por corriente. Ujú. Y yo ya tengo la tensión, fíjense en esta fila, tengo tensión 9 y corriente 22,5. Entonces, lo único que me falta a mí hacer en la calculadora, 9 por 22,5. Son 202,5 miliwatts. Ajá. 202,5 miliwatts. Miliwatts. Y ya no es necesario poner en miliwatts porque ya lo pusimos arriba, que en todo lo que Ujú. pongamos acá va a Claro. estar en miliwatts. Bueno, ahora vamos a ver R1. Analicemos R1. ¿Dónde está R1? R1 se puso en paralelo con R2 y tengo acá R1, 2. Entonces, Ujú. ¿qué se hace? Una vez que llegué a la final del circuito, vuelvo a retroceder y me voy a la anterior. Me voy a la anterior. Bueno, vamos a analizar el anterior. En el anterior tengo R1, 2 y R3, 4. ¿Cómo están esas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. La tensión en la misma, ¿cómo es? ¿Igual o diferente en un circuito paralelo? Igual. Igual. Significa que en R1, 2 cae 9 volt y en Sí. R3, 4 cae 9 volt. Bueno, Así es. entonces vamos a retroceder. Si en R1, 2 cae 9 volt, retrocedamos. Significa que en R1 y en R2 caen 9 volt, Ujú. porque están en paralelo precisamente a la fuente. Entonces vamos a poner, en R1 cae 9 volt. Ya no es necesario poner los volt porque bueno, ya pusimos la unidad arriba. En R1 cae 9 volt. Bueno, la resistencia de R1 es de 1, un Un, K, un K. ¿no es cierto? Bueno, esto de la resistencia es de un K. Bueno, tengo estos datos. La R de un K y la tensión es de nuevo. ¿Puedo calcular corriente? Sí. La Sí. corriente, como dijo el compañero, es igual a tensión sobre R. Sobre ¿Qué es resistencia. tensión? La tensión de la resistencia, digo la resistencia. Ajá. Bueno, si la tensión, vamos a hacer tensión en R1. La tensión en R1 va a ser igual a 9 volt, ¿no es cierto? Sí. Entonces la corriente en R1 va a ser igual a la tensión en R1 dividido R1. Si reemplazamos son 9 dividido R1 vale un K, ¿no es cierto? Un K. ¿Y eso cuánto nos da? 9
miliamperes. 9 miliamperes. Entonces la corriente en R1 es 9. 9 miliamperes. ¿Sí? Ya no pongo los mili porque arriba puse la unidad. Bueno, la potencia, B por I, 9 por 9, ¿cuánto es? 81 miliwatts. 81 miliwatts. Bueno, así como hice para R1, voy a hacer para R2. La tensión en R2 es igual a ¿qué? 9 volt. La tensión en R2 es igual a 9 volt, porque están en paralelo, ¿vieron? Ajá. Entonces, bueno, voy a poner R2 también es de un K. Sí, La tensión también es 9 volt. es 9. Entonces la corriente me va a dar también 9 mili. Pero es una casualidad porque justo son iguales. Entonces Porque la está en paralelo, potencia sería, ¿no? y porque son del mismo valor. El mismo valor. Corriente en R2 es igual a la tensión en R2 dividido R2. Y esto es igual a 9 dividido 1K. Y eso me da igual a 9 miliamperes. 9 miliamperes. Bueno, la potencia calculo B por I, ya está. ¿Pero qué me han hecho en el parcial? Han hecho todo 9, 9, 9, como si en todas cayera 9. O en el otro ejercicio 2,25 como si en todas. Y eso no es así. Fíjense en R3 y R4 cómo están conectadas. En serie, ¿no es En cierto? series, sí. Bueno, yo sé que la resistencia equivalente entre R3 y R4 es 2 kilo ohm. Así es. En este circuito que está de color anaranjado, bueno, no me pasé al verde, paso al siguiente. Paso al siguiente. Bien. En este siguiente, ¿cómo están las tres resistencias? En paralelo. La tensión es la misma, ¿no es cierto? Exacto. Significa que la tensión que cae en R34, la tensión en R34 es igual a 9 volt. Si yo tengo la tensión, puedo calcular la corriente. Corriente en R34 va a ser igual, según la ley de Ohm, tensión en R34 dividido la R. resistencia Ajá. R34. 4. Reemplazamos los valores y nos da 9 9 dividido dividido. 2K. Ujú. Eso a nosotros nos da 4,5 miliamperes. 4,5 miliamperes. Sí. Bueno, y R34, ¿la tengo en la tabla? No, no la tengo en la tabla porque no me pidieron de esa resistencia, de R34. Pero tengo R3 y R4, que ¿cómo están conectadas? En serie. Bien. Acá, la corriente que pasa por R34 es la misma corriente que pasa por acá. Exacto. ¿Cómo está R34 en serie? ¿Cómo son las corrientes en un circuito serie? Eh, Iguales que no. Iguales. Significa que la corriente R34 va a ser igual a la corriente en R3 igual a la corriente en R4. Entonces va a ser igual a 4,5 miliamperes. miliamperes. Ya tengo la corriente en R3 y en R4. Reemplacemos acá. Acá. Ujú. 4,5. Bueno, si tengo la corriente y sé que las resistencias son de cada una de 1 kilo ohm, ¿no es cierto? Sí. Bien, puedo aplicar la tensión. La tensión, según la ley de Ohm, es I por R. Entonces vamos, I 4,5 miliamperes por R, que es 1K, me da 4,5 volt. Lo mismo, 4,5 volt. Entonces, lo que me queda ahora es la potencia. 4,5 por 4,5, 20,25.
Bien, y ya completé la tabla. Sí recalco que la tensión en R3, perdón, en R3 es igual a I en R34 por R3. Y la tensión en R4 es igual a R34 por R4. Que es una casualidad que como toda la resistencia tiene el mismo valor, me da 4,5 volts. Bueno, así tienen que completar la tabla, así tiene que estar el desarrollo, que fíjense que no es mucho el desarrollo que se hace. Pero si no lo llegan a hacer, suceden que él siempre les va a surgir las dudas y las consultas y demás. Yo lo voy a mandar ahora al grupo de WhatsApp esto, para que repasen, para que puedan rever y replantear lo que han desarrollado ustedes, ahí espera que se abra WhatsApp, y puedan ustedes resolver de forma correcta. Ahí mando. Bueno, ¿se entendió esta estrategia de cómo resolverlo, chicos? Sí, profe, Sí, ahí se profe. entendió. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 ya lo habíamos planteado en la clase pasada, pero por ahí las formas de onda que quiero que queden bien claros, cómo era la forma de onda y demás. Que eran simples, pero ahora lo vamos a trabajar en conjunto, no hay problema. Vamos a recortar. Voy a retomar la imagen que les mandé al grupo. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, fíjense, les daba esta corriente IR2 y esta tensión en R2 una vez que logramos reemplazar, digamos, lo que es la resistencia y demás. Ustedes tenían que agarrar y graficar la forma de onda, podían agarrar y graficar de esta forma. Por ejemplo, acá ponían I en R2. Su unidad es en miliamperes. Bueno, y en R2 unidad en miliamperes.
nos da 10,57. Bueno, venían y era constante. 10,57 y ponían acá el valor de 10,57. Si querían hacer más preciso y minucioso, generalmente el umbral del diodo 1, cuando se supera los 0,7 recién empieza a circular corriente en R2, que son los 10,57 miliamperes. Pero yo les pedía eso nada más. Después, la tensión en la tensión en R2, la que se verifica luego de reemplazar, es 17,4. Se venían acá, ponían tensión en R2 y acá ponían 17,4. Acá su unidad, el volt. Y nada más, y así tenían que hacer, eran constantes. Lo que yo quería que vean ustedes que es verdad, se tienen que superar un umbral. Y muchos autores agarran y dicen, no, vamos a hacer así. Vamos a exagerar y decir, bueno, después de un tiempo empezó a tener tensión. ¿Por qué? Porque se tuvo que superar el umbral del diodo rectificador 1. Pero para los fines que nosotros estamos analizando, es más que suficiente si me hacen esta forma de onda. No era senoidal, ni media onda, Profe, ni pero nada, no, porque no acá la era fuente es continua. profe, No es disculpe, una... pero no era corriente alterna por esa casualidad de lo que nos puso. No, mire, este es del parcial. A ver, Primer parcial, y es una fuente E, y decía que era de 10 voltios. Acá, E de 10 voltios. Profe, en el parcial, en el recuperatorio que viene, ¿nos podría dar los valores y con qué LED hay que trabajar? Porque la página muchas veces nos sirve para descargar el archivo, para volver a revisar todo. Y bueno, por cuestiones de la página, ¿ves? Cosa que ya tengamos, Bueno, con lo que está tenemos bien. que trabajar a un costado, así se nos hace mucho Yo le más, voy a más sumar la cómodo. tablita en el parcial. Bueno, Bien, de profe, las bien. tensiones y corrientes de los LED, y ustedes eligen con qué LED trabajar, pero van a tener en el parcial ese dato, ¿les parece? Sí, sí, profe, perfecto. Para mí, perfecto. Bueno, ahora esperen que lo anoto, porque si no, a ver, acá, el machetito del WhatsApp, porque yo así yo lo voy a dejar preparando el otro día. Un minutito, porque yo me mando automensaje, sumar tabla de valores de LED. El parcial es similar, por ejemplo, todas un K, capaz que valgan 2,2K, pero no es muy diferente a eso. No es que voy a tomarles otra cosa que no. Pero tomen en cuenta las formas de onda, son continuas. Bueno, en el circuito de C.2, bueno, ya lo hicimos eso cuando recalculamos el mismo. Y cuando hablan de la aplicación, comenten, la aplicación va a ser encender un display comandado con deep switch. Como son 7 segmentos, se utilizan 7 deep switch. Hagan bien el gráfico. Aprovechen que son 4 horas, tienen el tiempo. Sé que muchos tienen distinto contexto y demás. Y por ende, sé que puede llegar a lo que puede ver. A ver, uno anda a las apuradas y demás. Así que bueno, ¿se entendió, chicos? Profe, sí, 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 sí. No, yo me había equivocado porque habíamos hecho ondas, digamos, pero claro, no nada que ver. Pero lo raro es que todos se equivocaron. No, Todos vieron alterna. porque decía DC y ahí donde fue Claro, DC es de, corriente directa. de corriente, claro. Entonces ahí tomamos, empezamos a buscar, querer graficar algo que no existe. Claro. Pero bueno, recuerden esto, chicos. Hay un recuperatorio que es este fin de semana. Pero después hay una posibilidad de un integral para aquel estudiante que
que yo comprendo, todos tenemos un contexto diferente, ¿me entiendes? Entonces, no tengo drama yo de tomar integral a los estudiantes que por diferentes motivos no hayan podido llegar con el recuperatorio. Bueno, nos vamos a tomar Está. 5 minutitos y ya retomamos y vemos el tema de el segundo parcial, porque quiero que definamos y quede claro cómo es el segundo parcial, porque si ustedes ven la agenda, ya es la semana siguiente el segundo parcial. Está todo pegadito. Pero nos vamos a tomar unos 5 minutitos, háganse un café y volvemos. Listo. ¿El segundo parcial era la opción múltiple, profe? Sí, sí, quiero que veamos si todos están viendo la presentación y demás. No quiero que haya duda respecto y voy a hacerle ejemplo de preguntas, ¿vieron? Pero bueno, para que se lleven. Igual voy a subir un simulacro, ¿me entienden? Un simulacro de parcial también 2, para que ustedes también vayan tanteando el tiempo. Este simulacro va a ser como Profe, tarea, creo que pero se los quiero anticipar pasó recién para. ahora estoy en clase, ¿no? Porque estoy operado y no, recién ahora como retomé, digamos, las clases. Por eso no sé si qué es lo que dio, digamos, la semana esta, nada más No, no no tomé se clases. preocupen. No se preocupen que ahora yo por eso les quiero explicar, porque sé el caso de usted, y había otro estudiante que también me dijo que tuvo un problema, no sé, que se le cerró la clase. Por eso nos tenemos 5 minutitos, cuando vuelva yo le explico qué entra en el segundo parcial y los modelos de pregunta. Y cuándo va a estar habilitado el simulacro, que va a ser el simulacro, es como que ustedes van a estar rindiendo el parcial, van a tener abierto una hora y van a ver el tipo de preguntas. Lo resuelven y bueno, después es el que quiera lo resuelve, el que no, no. Pero va a ser para que tengan una idea y se vayan cronometrando el tiempo. Y bueno, lo que es el recuperatorio y todo lo demás, ya lo vamos a ir definiendo. Bueno, nos tomamos Profe, unos 5 minutitos y volvemos, bueno. Así ya bien, cuando bien, vuelva le paso la asistencia también. bien, bien, profe. Listo, profe. ¿Viste, profe?
Bueno, chicos. Bueno, entonces, este viernes, sábado y domingo van a tener habilitado el recuperatorio. Va a ser similar, no el mismo, capaz que cambio los valores de resistencia, más que eso no creo. Y la propuesta es que sean ordenados, por favor les pido, sigan un orden. Traten de mostrarme al máximo el conocimiento que tienen y de no subirme las tablas completas sin la resolución de los pasos, porque si está mal, yo no puedo acompañarlos en ver dónde se equivocaron y medianamente poder darle una devolución, una retroalimentación más afín. Después, fíjense, acá donde dice trabajo evaluativo, hay un cronograma de actividades. Nosotros del 10 al 12 de octubre es el recuperatorio. El viernes es feriado, no nos vamos a conectar. Les voy a dar ese tiempo también para que repasen y demás. Si surge alguna duda o algo, hagan la consulta en el grupo, no lo duden. En la medida que sea posible, yo les voy a responder. No se queden con la duda ni demás. Si ustedes ven y analizan el calendario, el fin de semana que viene, del 17 al 19 de octubre, es el segundo trabajo evaluativo. Ese segundo trabajo evaluativo es de los grupos de exposiciones, de las exposiciones que realizaron ustedes, que está acá en la unidad 2. En la unidad 2 ustedes tienen las presentaciones. Bueno, yo hice una impresión y sumé como que las portadas de sus presentaciones. Y acá ustedes van a ver el link de las presentaciones. Ustedes hacen clic ahí y les va a mandar una carpetita Drive en donde están las presentaciones que subieron ustedes. Yo les devuelvo, todos los que hicieron la presentación están aprobados. La presentación era aprobado o desaprobado. El valor numérico de esa presentación la van a obtener en este múltiple opción. Este múltiple opción yo voy a agarrar básicamente las presentaciones que ustedes trabajaron y de las mismas voy a sacar las preguntas. Por ejemplo, el sistema de encendido de la batería está compuesto por cuántos elementos, y yo le voy a poner batería, interruptor, todo eso te pone verdadero o falso. Otra pregunta que le puedo hacer relacionado a de este grupo. Vamos al otro grupo. La señalización luminosa en máquinas agrícolas está compuesta por, y yo le detallo, o le doy las opciones, por ejemplo, le puedo poner tubo fluorescente, cosas que nada que ver, interruptores, ojo de buey, y ustedes tienen que seleccionar la opción correcta. Quiero decir, hay cosas que van a ser por sentido común y hay otras que nacen de la lectura, del material que están ahí. Las señalizaciones, yo les voy a mostrar algunas señalizaciones y ustedes tienen que decir cuáles son las que se utilizan en máquinas agrícolas y cuáles no corresponden al ámbito de lo que es la parte de máquinas agrícolas. Pero no van a ser más que de ese tipo para venir a ver de una forma también que tengan ustedes la lectura del material. Sistema de carga de batería, por ejemplo, qué es un sistema, cuáles son los componentes, la tecnología, las 3 etapas. De ahí también saco preguntas. Son en total 20 preguntas que se resuelven verdadero o falso, o seleccionar la opción correcta de múltiple opción. Entonces no van a tener una gran complejidad. Sin embargo,
yo les voy a dar a ustedes un simulacro. El simulacro que yo les voy a dar, por ejemplo, se lo voy a habilitar el lunes 13 para que puedan ingresar y ver el simulacro y practicar, si ustedes así lo desean, va a estar abierto, no va a tener fecha de entrega, para que ustedes vean la complejidad de las preguntas y así, si hay alguna duda o consulta de alguna pregunta, el miércoles 15 me la hacen. ¿Entienden? Perfecto, Sí, profe. profe, está bien, está bien. No es obligatorio que responda en múltiple opción, yo no lo tomo como obligatorio, es para más que nada para el que desee tener una práctica extra, afianzar a ver el nivel que tienen, pero bueno, es como que lo dejo para que tengan una práctica antes de llegar al momento de la evaluación y digan, bueno, no sabía que iba a ser así, no me esperaba esto y bueno, pero bueno, esa es la propuesta. Va a estar entonces habilitada desde el 13 de octubre, este simulacro. Ahí lo estoy agendando. El segundo parcial. Y bueno, en la fecha establecida es el segundo parcial. ¿Dudas, consultas? No, profe, está bien, está bien. Ahí ya quedó más o menos claro. Bien, fíjense en ustedes. Bueno, en el cronograma de actividades, el recuperatorio del segundo trabajo evaluativo del 24 al 26 de octubre. Esa es la época del recuperatorio de lo que es y demás. Quería consultarles si habían indagado, ¿se acuerdan que habíamos quedado que averigüen ustedes alguna de las aplicaciones? ¿Por qué estudiamos transistor? ¿Para qué estudiamos el transistor en máquinas agrícolas? El transistor en el colector se conecta a un relé para que comande, ya sea iluminación, ya sea haga una señal de control, de manera tal que comande algo de baja potencia a algo de alta potencia. Entonces, las aplicaciones que ustedes tengamos que llevar adelante en las máquinas agrícolas, no sé si pudieron leer, investigar algo, coméntenme. Profe, una consulta. Estuve viendo yo sobre el relé, digamos, ¿no? El relé. Este, estuve viendo las partes, cómo está formado, dice un relé. ¿El relé se lo considera al solenoide? ¿Se lo considera un relé? Claro, generalmente lo que tiene el relé es una bobinita, un solenoide. Acá en Tinkercad, a ver qué modelo bueno, este motor. Que Vamos a nada más ver que qué en hay el acá. relé, digamos, no tendría movimiento, o sí, como lo, No, como el lo tiene, relé es como como lo una tiene el solenoide. llavecita. Es una llave que cuando el simbolito es un interruptor, ¿vio? Sí, sí, Que por lo que es el magnetismo, como es metálico, esa llave sí. cambia de estado, ¿me entienden? Ujú. Claro, El relé, eso sería más entonces el contacto que tiene el vehículo exactamente. para prender, para encender o hacerlo, digamos, para encenderlo al auto o para prender luces, digamos, que hace. Más que nada en las luces, no lo vi en el encendido del auto, salvo que sea un auto ya electrónico, pero no lo vi. No, porque claro, en la parte electrónica, ¿por qué? Porque pues justamente, ¿qué hace el relé? El relé, digamos, es como que no deja pasar altos voltajes, es como que regula el voltaje que viene de la batería. Y en el caso del encendido, por ejemplo, actúa así, porque digamos, para el encendido de un vehículo nosotros necesitamos muchísimo amperaje, digamos, y por ahí, por los cables, digamos,
no podemos tener, digamos, no podemos hacer caminar. Entonces, el relé trabaja en ese caso como, como regulador, digamos, una cosa así, de poder pasar, digamos, toda esa corriente a la bobina, a la primera bobina, a la segunda bobina, a la primaria o a la secundaria, para poder encender el vehículo, o en el caso de las luces también, o en el caso de un motor también, digamos, donde se necesita mucho amperaje para poder. ¿Sería así? Claro. En realidad, el relé se utiliza en alta y baja. Ujú. De luces. Ay, disculpen unos minutitos, ya ven. Esta profeta. Y sí, disculpen la molestia, justo estaba llorando el bebé y bueno, disculpen. Bueno, como yo les decía a ustedes, en lo que es para máquinas agrícolas, eh, va a depender del uso del relé. Las máquinas viejas, yo no he tomado en cuenta que tengan implementado el relé. Sin embargo, hoy en día vieron que todo es electrónico. Entonces se trabaja con relé, con optoacopladores, lo hace más sofisticado al sistema de manejo de lo que son las máquinas agrícolas. Pero no lo vi para el encendido de la máquina. Más que nada se lo utiliza como interruptores eléctricos. En vez de ustedes conecten un deep switch, el relé con la electrónica ya sensa un valor a partir de que se le activa en el transistor y demás, pero son interruptores eléctricos que controlan circuitos de potencia. ¿Qué significa? Ustedes vieron que en la base del transistor circula una corriente de microamper y pasamos una corriente de mili en el colector. Esa corriente de mili excita el bobinado del relé y permite que del otro lado pueda haber niveles de tensión. Fíjense en que tengan
De 125 volt, por ejemplo, en alterna, en nuestro caso son 220 en alterna, o 24 volt en continua. Por ahí los 24 volt, los 12 volt son los niveles de tensiones que tienen las baterías, que tienen las máquinas agrícolas. ¿Por qué se utilizan los relés? Queremos separar siempre la parte de baja de la de alta, ¿no es cierto? Entonces se utiliza para proteger aquellos componentes electrónicos sensibles, como por ejemplo las luces. Ustedes vieron que las luces de todo lo que son los automóviles y demás tienen que tener un resguardo. Hoy en día las luces cada vez son más sensibles a los cambios bruscos de niveles de tensión. Nos pasa con las lámparas LED, ¿vieron? Hay una baja o una suba de tensión y las lámparas empiezan a sentir ese cambio de nivel de tensión y se queman fácilmente, comparado a las viejas lámparas que teníamos antes en casa. Sí. Por ejemplo, también en la parte, sí, en los vehículos, sí los vi, digamos, cuando se hace la instalación por ejemplo, de un vehículo, se usa en ese caso el relé para controlar más o menos los voltajes, que no pasen voltajes altos. Lo mismo pasa con los electrodomésticos, también te atraen relé en la parte del Sí. encendido, digamos, de las heladeras, En la parte de electrónica sí, que ya sí. son más vieron que las heladeras hoy en día tienen más electrónica, pantalla Ujú. digital, son del tipo no frost que no generan hielo. Sí, sí, las ofrones, sí. Pero usted me dice que el solenoide entonces es un relé nada más que hace otra función ¿o no? No, el solenoide, fíjese usted, en el simbolito que tiene ahí está el solenoide, pero tiene un interruptor que cuando se lo excita ese interruptor cambia de estado por el campo Claro, magnético que se genera. claro, porque ¿Me forma entiende? su campo magnético, claro, que abre Exactamente. y corta, abre y cierra, o sea, está forma para abrir y cerrar. En el caso de un Eh, arranque, por ejemplo, de un vehículo, el solenoide actúa así, eso, digamos, él recibe el voltaje de la batería. Y como dice usted, se excita el campo magnético, crea un campo magnético que a base de eso, a través de un resorte, se mueve, digamos, corta o abre, digamos, la tensión para recién llegar a mandar al motor, digamos. Se lo usa mucho para mover, digamos, ¿cómo se llama el que tiene el arranque? El que hace mover el motor, no me acuerdo en este Bendix. momento cómo se llama. El bendy, exactamente. Usa un solenoide para moverlo al bendy, digamos que hace con el campo magnético, crea el movimiento, eso con un resorte que tiene, que sube y baja. Entonces, eso cuando uno lo activa, se crea la corriente y hace mover como una especie de una perilla que mueve el bendy para poder hacer girar el motor. claro, ahí está el relé de arranque, que se lo llama a Claro, veces relé de arranque. Sí, 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 también. ahora entiendo lo que usted. Sí, Generalmente se también. lo suele llamar relé de arranque, O automático. exactamente. Ujú. Sí, ahí sí se lo tiene puesto lo que es el relé. Estoy buscando que lo conoce como bobina de encendido, ¿no es cierto? También, o sea, que vimos ahí en los chicos que presentaron ellos lo que es el encendido de batería, Sí, también está la bobina primaria y secundaria, que son las que mandan, digamos, toda la energía. Es como que multiplican, es un multiplicador de tensión para poder hacer arrancar el vehículo. sí, 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 sí. Bueno, ahí tienen una aplicación. Lo que por ahí es la forma física del relé es diferente, como es más que nada un solenoide, entonces ahí tienen que tomar en cuenta que obviamente el que yo le estoy mostrando a ustedes, un relé comercial, tiene dimensiones que será de 2 por 3 centímetros, no Ahora es, son chiquititos, son muy chiquititos. son Sí. chiquititos, son a los fines para que entiendan la lógica de funcionamiento del relé, más que nada de lo que tiene el relé. Ajá.
Sí, 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 pero en un vehículo, digamos, en un tractor, el relé está casi en Sí, sí, todo lo sí, que es sí, parte eléctrica es está, digamos, porque como usted controla. dice, es para el encendido. Sí, el encendido, digamos, del vehículo para el arranque, que sería y después tiene para el tema de las luces, mayormente cuando Sí, se trabaja con altas y bajas, digamos, de alta potencia, también se usa relé, pero ahí, como, en ese caso, como dice usted, mayormente para cuidar que las lámparas no se quemen, digamos, no reciban el voltaje incorrecto. exactamente, porque muchas veces nos va a pasar que tiene que tomar en cuenta para resguardar el cuidado como protección ante la lámpara, que no le llegue un nivel de tensión incorrecto. Alta. Ujú. Sí, 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 es más para protección. A ver, esperen un ratito, voy a buscar acá. Bueno, en lo que nos queda, eh, transistores. Repasen transistores, polarización. Nos vamos a focalizar en el circuito en el cual sumamos la resistencia de emisor. A ver, que veo que no está acá, voy a ver si se los mandé al grupo. Creo que sí se la había mandado, ¿se acuerdan que hemos hecho con el análisis de RE? Sí, sí, sí los tenemos en el grupo. Yo lo voy a subir entonces al aula virtual. Ahí está. Focalícense en ese, porque bueno, en el simulacro de parcial nos vamos a focalizar en ese circuito de análisis de polarización del transistor, que es el más común que se aplica y se utiliza. A ver. Seguro lo subí porque estoy viendo acá el grupo. Sí, a lo que es el desarrollo de eso, ¿no? Sí, sí lo hicimos la vez pasada. Sí, sí lo hicimos la vez pasada, pero no lo encuentro porque me olvidé subirlo en el aula en su momento. Ahí voy, lo busco a ver en otro lado. O lo vi o creo que lo cargo como ejercicio, profe, en algún lado, no, en WhatsApp no está tampoco. No, ahí le acabo de mandar WhatsApp, no se preocupen, pero que también quede, ya lo voy a subir al aula virtual, así que acá también nos vamos a focalizar en ese. Y bueno, y la funcionalidad que es importante estudiar del transistor es también como llave electrónica, como un circuito abierto o cerrado para el funcionamiento, para conmutar, porque muchas veces, al igual que el relé, los transistores pueden ser utilizados como interruptores, en Ajá, abierto o en cerrado. exacto. ¿Cómo se hace ese análisis del interruptor abierto o cerrado? La función del relé también actúa como un interruptor, ¿que no? En sus Sí, momentos. sí, por ahí la ventaja del relé es que un interruptor de baja a alta. En cambio, el transistor vieron que no tiene mucha respuesta, digamos, en cuanto a que
el nivel de tensión y corriente son pequeños. Ah, Debe estar más mm. acá está. Bueno, nosotros nos enseñó la profe de matemática a hacer gráficos en lo que es un sistema cartesiano. ¿Se acuerdan que era un sistema cartesiano? A Sí, veces le profe. llamaban sistema cartesiano y le sumaban la palabra sistema cartesiano ortogonal. El sistema cartesiano ortogonal, que vamos a trabajar con el transistor y en el cual nos va a permitir vislumbrar si estoy en la zona de corte de saturación, es en aquel en donde el eje de las Y voy a poner la corriente de colector y en el eje de las X la tensión colector-emisor. Ujú. Voy a hacer los gráficos de la recta de carga del transistor. Fíjense, en el eje de la Y está la corriente y en el eje de la X la tensión. La zona de trabajo, cuando determinemos, ¿vieron que nosotros calculamos el punto Q del transistor? Sí, Cuando sacamos el punto Q del transistor, sacábamos tensión y corriente, ¿no es cierto? sí. Bueno, fíjense en el ejercicio que les compartí recién, para el caso de beta 100, nos daba que la corriente de colector era 2,6 mA. Nosotros podíamos venir y decir, bueno, 2,6 mA. Y la tensión me daba, para beta igual a 100, 7,94. Y la fuente era ¿de cuánto era? De 12 volt. De 12 voltios. Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, este valor, vamos a hacerlo medianamente a escala, ahí está. Acá, la tensión colector emisor máxima va a ser el valor de la fuente, 12 volt. Pero el punto Profe, de no se está trabajo viendo del... nada, ¿no? Sí, no sé si está escribiendo en algún lado, no se ve nada. Quedamos en la... Ah, perdón. Gracias por observar. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahora sí? Ahí sí, ahí está. Ahora sí, profe. Muchas gracias por la observación. Bueno, en el eje de la Y va a estar la corriente y en el eje de la X la tensión. Yo sé que el valor máximo de la tensión me la da la fuente de alimentación BCC, que en ese caso era de 12 volt. La corriente que me da, según los cálculos, para lo que es el transistor, para beta igual a 100, me da una corriente de 2,6 miliamperes, ¿no es cierto? Yo voy a decir acá son 2,6 miliamperes. Acá tengo 2,6 miliamperes. Hago la otra línea. Y acá tengo la tensión de 7,94. 7,94 volts. Ujú. Hago la unión y tengo el punto. Vieron que para graficar un punto en el sistema cartesiano necesitaba dos datos, dos Sí, coordenadas. En este caso, tensión y corriente. qué Y corriente. este es el punto de trabajo en el cual trabaja el transistor. Este punto de ¿Cuándo? trabajo que trabaja el transistor, fíjense, no está cerca de la zona de corte ni en la zona de saturación. La saturación, ¿Sería la zona el de corte, color, sería los 12 voltios? sí, cuando estamos cerca de la zona de corte es de 12 volt. La zona de saturación es cuando tengo las corrientes máximas, ¿vieron? Ah, Satura el transistor y circula la máxima corriente. Y la zona de corte es cuando tiendo a llegar a la máxima tensión, que es la tensión colector-emisor del transistor. Analicemos entonces. Si yo tengo el transistor, a ver, yo tengo el transistor.
acá. Vengo y hago que en el transistor, colector emisor, circule la máxima tensión. Pero fíjense acá en la zona roja. Si yo hago que circule la máxima tensión, por ejemplo 12 volt, a medida que me quiera acercar, la corriente tiende a ser prácticamente cero, ¿no es cierto? Exacto, va bajando. Fíjense en este punto, Sí. el mínimo valor es que BCC sea 12, igual a la tensión colector emisor, y que la corriente sea cero. Si yo tengo un circuito, fíjense, yo tengo acá los cables que vienen y se conectan al colector y al emisor. Si yo tengo un circuito abierto, ¿hay circulación de corriente? No. No, no circula corriente. Pero este circuito, que donde tengo el transistor, está conectado a una resistencia, por ejemplo, RC, y está conectado la fuente de alimentación, por ejemplo, de 12 volt. Acá vienen y me dicen, acá tenés los 12 volt. El emisor está conectado a 10. GND. Bueno, entonces, si no hay circulación de corriente, ¿hay caída de tensión en RC? Si no circula la corriente, ¿hay caída de tensión? No, No, tendría creo. que. No, no hay. Entonces, ¿cuál es la tensión que cae entre colector y emisor? Si yo vengo con el tester y mido acá, en colector emisor, ¿qué va a medir? Va a medir los 12 volt. Los 12 voltios nada más, claro. Claro, Una porque los 12 resistencia. volt existen, pero como el transistor está trabajando en una zona en donde la corriente es cero, pero hay tensión, significa que acá en el transistor caen entre colector y emisor 12 volt, pero la corriente es nula. Esa se llama el interruptor abierto, ¿me entienden? Y esta se logra en la zona de corte. En la zona de corte de trabajo del transistor, que es la zona en donde las corrientes son pequeñas pero las tensiones son máximas, es más, tan máxima que igual a BCC, tengo la zona de corte. En cambio, en la zona de saturación, la zona negra, yo la corriente hago que circule el valor máximo. Imagínense en acá, acá, en este puntito. Sí, Yo estoy haciendo que la corriente que circule sea de gran valor y la tensión sea, por ejemplo, menos a 0,7. 0,7. Puedo agarrar y decir, bueno, menos que 0,7. En realidad la hoja de datos le dice que la tensión colector emisor de saturación llega a 0,2. Pero, ¿qué tengo en este caso? Circula mucha corriente, ¿no es cierto? Sí. Mucha corriente. En este caso que circula mucha corriente. Profe, Y una tengo, consulta. ¿Usted ya pasó el link de asistencia? no, en un ratito termino de explicar y paso el link de asistencia, bueno. Bien. Entonces, la zona de saturación se da cuando la tensión colector emisor es prácticamente, idealmente cero. Es decir, cuando tengo tensión igual a cero en el corto circuito. Vieron que si Circuito. ustedes agarran y miden con el voltímetro en dos puntos que tienen el mismo potencial, le va a dar 0 volt. 0 volt. Entonces ustedes dicen, ¿y dónde se va toda la caída de tensión que vengo de la fuente? Y se va a la resistencia, a la carga. En la zona de saturación, toda la tensión va en la carga. La carga queda con la máxima tensión porque, bueno, los 12 volt no se pueden perder. Los 12 volt tienen que estar.
Si no caen en el transistor, va a caer en el otro componente que está en serie, que es la carga, que es la resistencia. Entonces, cuando ustedes analicen el circuito en el parcial, tienen que decirme en qué zona está de trabajo. Las zonas de trabajo son corte, que es cuando la tensión colector emisor en el transistor le da 12 volt. Cuando le da a ustedes 12 volt o teniendo 12 volt es zona de corte. Cuando les da que el transistor está en una zona de trabajo en la cual la tensión colector emisor es prácticamente 0 volt y toda la tensión cae en la carga, porque en algún lado tienen que caer los 12 volt, quiere decir la tensión en RC es igual a 12 volt. En esas condiciones se dice que el transistor está saturado. Ha saturado y circula la máxima corriente. Ahí hay que tener mucho cuidado en la hoja de datos de cada componente porque la máxima corriente nos limita y puede ocasionar que en vez de que se sature se termine quemando el transistor. La zona de corte y la zona de saturación. Cuando el transistor trabaja en otra zona, como por ejemplo la que nos dio a nosotros en el ejercicio que hicimos y nos da acá, esta zona que está entre la zona de saturación y corte se llama zona activa. Significa que el transistor se gana en tensión, se gana en corriente y se gana en potencia. Entonces, son las tres zonas de trabajo: saturación, Corte y activa. corte y activa. Ustedes en el parcial, en el ejercicio, lo único que tienen que determinarme es en qué zona está. En este parcial de transistores, yo le voy a dar un circuito y ustedes tienen que polarizar el transistor, tienen que determinar la zona de trabajo, encontrar tensión, corriente del transistor, del punto de trabajo Q, potencia. La potencia del transistor, potencia del punto Q, es igual a la tensión colector emisor del punto Q por la corriente de colector del punto Q. Cuando yo les pida, porque a veces yo agarro y les pido potencia y me dicen, profe, ¿no nos enseñó usted la fórmula? Es que en realidad la fórmula de potencia ya la saben de resistencia, tensión por corriente. Y si es la de transistor, es la tensión colector emisor por la corriente colector. Siempre se toma pensando la malla de salida, la potencia del transistor. Bueno, esto es más que nada porque quiero que vayan empezando a practicar, porque en este parcial de transistores, básicamente lo voy a focalizar solamente en esto simple y sencillo. Y bueno, ahora les paso la asistencia. Esto se lo voy a pasar también en el grupo de WhatsApp. Y ya la semana que viene, bueno, si tienen alguna duda o consulta del simulacro de parcial, me lo hacen saber. Aprovechemos que vamos a tener clase el miércoles. El viernes no hay clase porque es asueto, feriado. Pero si surge alguna consulta, si les surge alguna duda, a ver. Yo después lo voy a ver. Y ahora les paso la asistencia, ¿bueno? Bien. Poca, profe. Bien, profe. ¿Alguna duda o consulta del recuperatorio? No, profe, está claro. Hay que Bueno, estudiar. Por el momento nada, profe. bueno. No se van a llevar sorpresas, como le digo yo, va a ser similar a lo que venimos trabajando. Ustedes vieron que el simulacro y el parcial fueron similares. No hubo mucho como que cambió. Ahora busco la asistencia. Lo que sí les pido, por favor, es que sean ordenados para ustedes, porque a mí se les facilita a ustedes que yo los pueda corregir. Igual yo comprendo que puede ser que estén trabajando y demás y les está costando hacer, y justo tienen que hacer el parcial y demás, pero bueno. Voy a
buscar el formulario. Me avisan si ven el link de asistencia. Y bueno, van completando y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente, profe. Si surge alguna duda en el parcial que les pasa que ingresaron, escriben en el grupo y yo les respondo. Ok. Listo, profe. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, hasta luego. Hasta luego.